La clase de hoy vamos a comenzar con el tema al cual nos estábamos refiriendo, estamentos, castas y clases en la colonia. La sociedad colonial fue esencialmente mestiza. Este mestizaje no solamente se dio entre indígenas y europeos, sino que también se enriqueció con la llegada de la cultura africana. El encuentro entre estas culturas de mestizajes dio un contexto asimétrico entre las mezclas en sí mismas. Entonces, podemos puntualizar que directamente la sociedad colonial fue ampliamente o esencialmente mestiza. Es complicado determinar estructura social de la época colonial, ya que esta admitió distintos tipos de estamentos, clases y castas. El término clase se hace referencia a la estratificación social. Vamos a ir determinando cada uno de estos elementos. Vamos primero, bueno, no voy a ponerle así para que no se confundan, pero vamos a ponerlo acá. El término clase hace referencia a características económicas. En la época colonial es muy complejo realmente ir analizando estos elementos de a qué clase, a qué casta, qué círculo social pertenecía cada una de las personas, porque realmente estas divisiones estaban muy entrelazadas. Por clase entendemos entonces características económicas, hasta ahora clase social, los estamentos por estamento. Por estamento se entiende la relación con el estilo de vida determinado y la función social de cada grupo directamente. Los estamentos se relacionan con el estilo de vida determinados y la función social de cada grupo. Entonces vamos a puntualizarlo de esta manera. La función social de cada grupo. La función social que cumplen, que desempeña cada uno de estos grupos. Y más aún importante, la casta se denomina así a un sistema de estratificación social donde es determinante el grupo humano en el que se nace. Entonces, es aquí realmente una estratificación, una división, estratificación determinada por el nacimiento. Y a diferencia del sistema de clases, no permite la movilidad de los sujetos entre castas. Ejemplo, tenemos clase alta, media, baja y las intermedias. Pero bueno, si yo adquiero más dinero, puedo ir ascendiendo, y si voy perdiendo, voy descendiendo de clase social. En cambio, en las castas, que ya vamos a ver que son tan complejas y tan divididas, es imposible subir de una a otra. Eso quiere decir, esa es la diferencia esencial. Por favor, no se olviden. La diferencia principal es que de castas no se puede ascender de una a otra clase, de una a otra casta, de una a otra dentro de este sistema. En cambio, en la clase
sí se puede ascender porque depende de factores económicos. Primera diferencia. Segunda, la casta es por nacimiento, donde yo nazco, ya sean mis padres blancos, afros, o sean mestizos, o sean una serie de castas que existían en la época colonial, mi nacimiento estará determinado por mis padres. En cambio, en la clase, obviamente, ustedes pueden decir, también está determinado por la cantidad de dinero que tienen mis padres. Sí, pero en la clase yo puedo adquirir esa condición. En la casta no. En la casta que yo nazco, en esa permanezco. Hay una pintura del siglo XVIII en la cual se puede apreciar de manera, yo no diría más clara, pero de manera un poco visual, la diferencia de las castas. Vamos a ver, como les decía, un video bastante simpático y ilustrativo frente a esta perspectiva para aprender las diferentes castas. Y de ahí vamos a ver otro video sobre las castas y los oficios. Primero, para entender estas castas. Como ustedes pueden ver en esa canción bastante jocosa, lo que intenta mostrar es sumamente complejo la cantidad de castas. Si ustedes ven, cada una de las castas que se muestran ahí es una mezcla sobre mezclas. En realidad todos somos mestizos, por esa razón yo planteaba todos somos mestizos y todos estamos dentro del mestizaje. ¿Por qué ponerles tantos nombres? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué llamar de esta manera tantos nombres como vemos ahí que pueden evidenciarse entre el mismo mestizaje? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Por ejemplo, en español, con un indígena, un mestizo con un español, un castizo con un español, y así sucesivamente. Mulatos, moriscos, chinos, saltatrás, zambiaga, cambujo, albarazado. Hay tantos nombres. ¿Por qué razón? ¿Realmente ustedes creen que ya el momento en el que se da tantas las mezclas se puede realmente diferenciar a uno de otro? Yo diría que difícilmente, todos son mestizos. Este sistema de castas les daba principalmente una posición social. Esa posición social determina realmente qué estamento cumplo, qué rol social, qué función social cumplo. Por lo tanto, en la época colonial, la casta determina, obviamente, a qué clase puedo acceder, porque es a qué oficio, a qué estamento puedo acceder, y de esta manera a qué economía. La casta determina al estamento, la situación social o la clase social a la que voy perteneciendo, y de esta manera, obviamente, mi ingreso económico. Vamos a revisar otro video. Acá ya es más explicativo. Por lo tanto, vamos a ir tomando nota de lo que se va diciendo en esta explicación sobre las castas y oficios en la época colonial. Bien, vamos a realizar un resumen del video que acabamos de observar, sobre todo porque va sintetizando algunos elementos importantes. Como pueden observar, en el video hay castas que en la canción no se nombraron. Hay muchas divisiones en realidad por esa misma conformación del mestizaje, tratando de delimitar a qué grupo social se pertenece para tener o no privilegios. No se olvide, resuma el video, lo sube a su portafolio hasta que podamos realmente tener el acceso a la plataforma y podamos seguir subiendo los trabajos. No se olvide, por favor, tener en cuenta esto. Bien. La organización social colonial y los procesos de lucha de movilidad social dependen mucho de estas relaciones que pudimos observar en los dos videos. El permanente y masivo la estructura entre cruzamiento entre las así llamadas razas y castas coloniales va generando una estratificación compleja. Continuar con la clasificación de castas era una tarea realmente interminable, como podemos ver en los dos videos ahí.
varias significaciones que en el uno dice sí, en el otro dice no, que significa realmente que se van dando muchas clasificaciones. Además, no solo llegaron africanos, como podemos ver, llegaron asiáticos. Cada mezcla significaba una estratificación mucho más compleja. De esa manera, el sistema de castas fue en un principio, digámoslo así, para evitar que los estratos bajos alcancen beneficios. Esa es la idea de castas. Las castas, en una primera instancia, entonces, vamos a poner esto como sistema, el sistema de castas, realmente tuvo una injerencia en esta consideración de mantener un estatus. Diseñado entonces para que los estratos más bajos no alcancen beneficios. Es decir, para tener un control de la clase social alta en cualquiera de los ámbitos que se quiera, porque la clase social alta, para acceder a esa clase social alta, usted además de tener o poseer dinero, debía necesariamente pertenecer a una de las castas altas. Y para obviamente tener ese dinero había que tener esa relación de clase. Entonces, la casta y la clase estaban aquí relacionadas. Y en este estaba diseñado para el control de la clase social alta hacia la baja y que la baja no pueda principalmente alcanzar beneficios. Que no alcancen ningún tipo de beneficios. Esa era la idea de las castas. Para que no puedan alcanzar estos beneficios. La corona española, a través de reformas legales, intentó regular los procesos de mestizaje a favor, obviamente, del dominio blanco. Por ejemplo, para ingresar en las filas del ejército español se debía probar la limpieza de la sangre. Entonces, las castas estuvo determinadas o determinadas las clases por la corona española. Y como pudieron observar en el segundo video, los oficios ¿de qué dependían? De la casta a la que usted pertenecía. Y esta casta le daba una clase. No era suficiente, por lo tanto, digámoslo así, tener un estatus o dinero, sino que debía necesariamente pertenecer a una clase y demostrar esa clase. Restricciones similares se dieron no solo en el ejército, sino en el acceso a altos cargos clericales. Como vemos en el video, los mestizos no podían acceder a altos cargos clericales, tal vez a estatus medios. También regían duras limitaciones para la elección de pareja en el matrimonio. Infringir cualquiera de estas leyes implicaba castigos legales y religiosos. Ese tipo de leyes se mantuvieron hasta los años de la independencia. Entonces, toda esta determinación de castas se mantuvo hasta la independencia. Pero yo considero que va un poco más allá de la independencia. El sistema de castas hasta la independencia. Pero realmente en la cosmovisión y en la perspectiva de los latinoamericanos, del ecuatoriano, siempre el apellido, la procedencia, han sido unas consideraciones que devienen desde la época colonial. Ahora estamos un poco cambiando esa perspectiva, un poco creo yo que hemos salido de esta visión, pero durante mucho tiempo el apellido, la forma en la cual descendemos, de dónde descendemos, ha afectado mucho a la clase a la que pertenecemos. Así que esas consideraciones hay que generar como ruptura.
Hay que romper esas ideas. Uno de los recursos legales empleados por indígenas y otros grupos sociales fue realizar una petición judicial y subsecuente demostración de que eran mestizos e hijos legítimos para así poder obtener beneficios. Como les decía yo, siempre desde la época de la llegada de los españoles y en la incursión ya propiamente de la época colonial, el mestizo siempre quería demostrar que era mestizo, pero del lado español. Entonces se vino dando toda esta perspectiva. En una sociedad altamente desigual, estas estrategias de mestizaje permitieron que los indígenas y otros grupos sociales sean considerados sujetos y como tales tenían acceso a ciertos derechos. Podemos decir que en este sistema de castas, la idea principal de generar un ascenso de clase era por medio del mestizaje. El mestizaje realmente es uno de los elementos fundamentales para entender el sistema de castas y la época colonial y hasta la actualidad, porque tenemos, o porque todos podemos considerarnos mestizos. Dentro de esta consideración existieron los mestizajes para acceder a cargos. Contaban con menos cargas tributarias y podían acceder a ciertos beneficios que los indígenas no tenían. Sabemos muy bien que los españoles, del momento que instauran un modelo económico, quienes pagan más tributos son los conquistados, los indígenas. Y quienes pagan menos tributos son los blancos. Por lo tanto, los mestizos, al acercarse más hacia lo blanco, les permitía pagar menos impuestos. Los mestizos tenían privilegios sobre los indígenas. Los grupos sociales se encontraban en constante movimiento, gracias a lo cual los líderes y cabecillas de revueltas permanecieron en contacto con sectores mestizos y otras comunidades indígenas. Por lo tanto, para las independencias fueron fundamentales los mestizos. Así también para los movimientos indígenas. Por lo tanto, el mestizo cumple una función fundamental. Si vemos, por ejemplo, el caso de Eugenio Espejo, que es uno de los casos, creo yo, más emblemáticos en nuestro país del caso del mestizaje. En cuanto a este mestizaje, Eugenio Espejo le permitió estudiar. Eugenio Espejo le permitió tener un proceso de acercamiento al conocimiento, pero no solo eso. Eugenio Espejo impulsó muchas de las ideas ilustradas para la independencia. Quienes realmente generaron la independencia, además de algunos criollos tal vez que no estuvieron conformes con el pago de impuestos a la corona española, fueron directamente los mestizos. Y los mestizos estuvieron muy ligados a los criollos y muy ligados a los criollos independentistas y muy ligados a los indígenas. Por lo tanto, el mestizo cumple una función sumamente importante. No se olviden, esa canción va mostrando todos los tipos de mestizaje. Al final, la determinación del mestizaje es sumamente complejo en la época colonial, por lo que determinar si se pertenecía a un grupo u otro era ya más una consideración de ascenso social que realmente una condición en sí misma. Bien, la siguiente clase, más allá de las teorías y sistemas económicos, vamos a ir centrándonos en las motivaciones y repercusiones de sublevaciones indígenas en el siglo XVIII. Las sublevaciones indígenas son importantes también porque van relacionándose con esta perspectiva de castas y clases, quienes han sido los más oprimidos, indígenas y afros. Pero este grupo fue relacionándose con los mestizos y fueron generando una serie de sublevaciones. Y sublevaciones también, por ejemplo, en el Ecuador, sublevaciones como los indígenas amazónicos, que no tenían un acceso directo por parte de los españoles a esos territorios y fue muy complejo irlos sometiendo. Eso estaremos viendo en la siguiente clase. No se olvide resumir el video y con eso terminamos. Tomo lista y terminamos. No se olvide.